Bienvenidos a las charlas de Maga. Nuevamente nos encontramos por acá en este espacio que reúne a expertos en diferentes ámbitos de la comunicación. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Andrés Rosales. Él es presidente de ARLA, la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna, para platicar acerca de un tema que probablemente no es tan común para la gente que está completamente metida en las áreas de la comunicación, pero es un área que también nos importa, que también nos toca trabajar desde la comunicación o desde la psicología, y estamos hablando del tema de los recursos humanos. ¿Cómo estás, Andrés? Doctor Andrés, ¿cómo prefieres que te llamemos? Andrés, con mucho gusto, muchas gracias por invitarme, por estar aquí en las charlas de Maga. La verdad, es un honor estar aquí contigo, con tu auditorio, para platicar desde algo, como dices, quizá diferente, quizá no muy cercano a la comunicación, pero conforme vayamos platicando nos vamos a dar cuenta que la comunicación tiene mucho que ver con la gestión del talento humano. Perfecto. Antes de esto, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué es ARLA. Ya dije qué es, cuál es el nombre completo, lo que significan las siglas, pero ¿qué hacen en ARLA, por favor? Sí, mira, la Asociación de Recursos Humanos de La Laguna, estamos muy próximos a cumplir nuestros primeros 25 años y estamos pues, muy contentos de tener más de 70 empresas de la región, de las mejores y las más grandes de la región, en cuanto a la gestión del talento humano. Somos una asociación donde los directores de recursos humanos, de la gestión de capital humano, nos reunimos, compartimos indicadores, encuestas de sueldos y salarios, tenemos capacitación, acabamos de tener un congreso anual, y compartimos la gestión del talento humano de tal manera de hacer crecer a la región lagunera y ser partícipes del desarrollo de esta región. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, por compartirnos esto, porque el trabajo que ustedes hacen es enorme, reúne a muchas empresas y probablemente mucha gente pues no lo ubicaba, ¿no? Y es bueno conocer acerca de este tema, porque justo ahorita mencionábamos, ¿no? Como que uno desde la comunicación dice, pues los recursos humanos no tienen mucho que ver, o no vemos mucho al Departamento de Recursos Humanos en los medios de comunicación, en las agencias de publicidad, pero en las empresas ya que comercializan, que prestan otro tipo de servicios, es fundamental, digo, en cualquier empresa es fundamental el Departamento de Recursos Humanos, y muchas veces es infravalorado. ¿Por qué será? ¿Cuál es la importancia de los recursos humanos en cualquier ámbito empresarial, sea una empresa de comunicación, de artículos, de lo que sea? Yo estoy convencido de dos cosas, Aranza. Primero, que el rol estratégico del recurso humano en la empresa es primordial. Pero la otra cosa de la que estoy convencido es que las mismas personas que estamos a cargo de la gestión del talento en las empresas no estamos convencidos de ese rol estratégico. Y ese es el principal problema. Si desde quienes dirigimos el capital intelectual, el capital humano en las empresas, no reconocemos que es primordial, es un rol estratégico dentro de la organización y que nosotros podemos proporcionar información, indicadores y muchas cuestiones de datos para la toma de decisiones gerenciales, entonces estamos perdidos. En la medida en que nosotros mismos nos vamos convenciendo, nos damos cuenta que podemos participar de una gestión estratégica del capital intelectual, del capital más valioso dentro de una empresa. No son las máquinas, no es el dinero, no es la infraestructura, no es la planta física. Lo más importante es la persona, el capital intelectual, y ahí deberíamos de estar centrados. Entonces, cuando nosotros caemos en esa cuenta y nos damos la importancia del recurso humano, podemos comunicar cosas distintas al personal, podemos comunicar cosas distintas a la alta gerencia y ser un aliado tanto de todo el personal, de los colaboradores, como de la propia empresa. Okay. Entonces, la clave, la acabas de mencionar también, es la forma en la que te comunicas con tus colaboradores, ¿no? Con el recurso humano de tu empresa. ¿Cómo podemos mejorar en una agencia de publicidad, en un medio de comunicación, en cualquier tipo de empresa, sea grande, sea pequeña, los canales de comunicación con todos los colaboradores? ¿Cuáles como algunos de los secretos que tú nos quisieras compartir? Desde recursos humanos hay que tener una comunicación muy cercana con los colaboradores. Sabemos que cuando hay una ausencia de comunicación,
Ese vacío lo llena la comunicación informal, el radiopasillo, el chisme, todo esto que a veces a la alta gerencia no le gusta, que es algo natural también en el ser humano, que tenemos que socializar, que tenemos que compartir, que queremos nosotros dialogar con el otro, nuestro parecer sobre lo que acontece en la organización en la cual trabajamos, ¿no? Pero ese vacío se llena cuando no hay información formal, lo llena la información informal. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo encontrar canales de comunicación formal que sean de alguna manera bien vistos o allegados a todas las generaciones que tenemos conviviendo dentro de nuestras organizaciones. Porque no es lo mismo la comunicación que vamos a soltar desde recursos humanos para una generación millennial o centennial o para gente de otra edad o de otra generación que hemos vivido cosas distintas y que aprendemos de manera distinta. No es lo mismo una comunicación muy visual para los jóvenes a través de aplicaciones, a través de las pantallas dentro de las organizaciones, que el hacer escrito o el hacer los correos electrónicos o el hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante encontrar primero un mapeo, un inventario de cuál es mi composición del personal con el cual yo colaboro en la empresa y entonces encontrar estas estrategias de comunicación formal para evitar vacíos, para evitar que el radiopasillo, el chisme, el run nos gane a la información. Y esa información sabemos, pues es informal y por lo tanto muchas veces no es la oficial, no es la correcta, no es la completa, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar muy vivos y muy de la mano de nuestros departamentos de comunicación interna dentro de las organizaciones. Oye, pero sabes, nos brincamos una parte importante y que sería interesante saber, porque tú estudiaste la carrera de contaduría. Tú tienes una maestría en administración y luego el doctorado en administración estratégica. Pero ¿cómo es que tú llegas a involucrarte por completo en el ámbito de los recursos humanos? ¿Cómo es que llegas ahí? ¿De dónde surgió el gusto o qué te llamó la atención? Primero yo creo que es una ausencia tanto en las universidades como en la vocación de los jóvenes que están estudiando hoy en día carreras, en las cuales no están eligiendo carreras cercanas a las relaciones industriales, a los recursos humanos, es decir, que tengan que ver en la formación completa de un gerente, de un gestor del talento humano. Creo que esa es una adolescencia por ahí que hay un vacío, ¿no? Pero por otro lado, ese vacío lo hemos llenado gente que quizá estudiamos otra carrera afín a la administración. Hay muchos ingenieros industriales, por ejemplo, hoy en día, psicólogos, contadores, administradores de empresas, que estamos ocupando, comunicólogos, desde luego, Aranza, que estamos ocupando estos puestos de alta gerencia de recursos humanos en las empresas. ¿Por qué? Porque nadie más los quiso ocupar, porque no había gente formada. Entonces somos nosotros que nos hemos ido formando a lo largo del tiempo en el cuidado de la persona, en la gestión del talento, en la capacitación, que hemos encontrado un nicho que no estaba atendido y que nosotros nos hemos ido transformando para cubrir ese nicho en las empresas y poder proporcionar y dirigir el talento humano dentro de las organizaciones. Es algo padrísimo trabajar con la gente porque finalmente la gente es la que enriquece una empresa, es la que hace a la organización. Y entre más motivada tengas a la gente, entre más tengamos un equilibrio entre la vida familiar, la vida del trabajo, la vida social del trabajador, entre tengamos una buena paga, una buena compensación por su trabajo, no solo económica, sino el que también trabajemos el salario emocional. ¿A qué me refiero? A todas aquellas cuestiones no económicas que el trabajador recibe desde un reconocimiento, desde una convivencia, desde que lo podamos nosotros promover dentro de la organización y no necesariamente con cuestiones económicas. Son cuestiones no económicas el salario emocional y es padrísimo trabajar esta parte, detectarlo, cuáles son los intereses, qué motiva a la gente a seguir trabajando en las empresas y qué es lo que lo motiva a seguir creciendo. Y esa es la parte que creo que día a día a quienes trabajamos en recursos humanos nos motiva, nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir adelante trabajando para y con las personas. Oye, pero entonces, en esto que tú nos comentas, a mí me parece muy interesante que está muy claro el esquema de la comunicación, de esto de la escucha,
el comunicar y el escuchar, ¿no? Ustedes como recursos humanos necesitan escuchar a los trabajadores justo para poder hacer todo esto, ¿no? Para saber de qué manera vamos a motivar, de qué manera vamos a incentivar. A ti, ¿cuál es como la forma ideal o la estrategia ideal para mantener como ese canal muy abierto, muy horizontal? Sí, mira, primero aquí, Aranza, el que esté desligada la parte de recursos humanos de la operación, de la razón de ser de la organización, es un grave error. Los responsables de recursos humanos necesitamos conocer el negocio. Okay. Necesitamos saber a qué se dedica la organización en la cual estamos trabajando. Si no lo sabemos, ya de entrada estamos perdidos. Entonces, una recomendación es cómo nosotros podemos ir conociendo el negocio. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles operaciones? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? Todo esto para que nosotros podamos entender a qué se dedica la organización y cuáles son los intereses. Esto lo podemos hacer con la observación, con encuestas de satisfacción, con encuestas de detección de necesidades de capacitación, con el estar dialogando con grupos de encuentro, el hacer grupos focales, el dialogar con los pares, con otros directores. Es decir, tenemos que tener esta parte del conocimiento organizacional para nosotros poder actuar. Entonces, eso es una parte principal que deberíamos nosotros de conocer y entender que no solamente estamos administrando una parte de la empresa, estamos nosotros gestionando la parte más importante de la organización, que sin ella la organización no existe. ¿Es difícil hacer entender esto a las empresas con las que colaboran o en qué áreas es más difícil, en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, la importancia de los recursos humanos, ¿no? Y de su buena gestión? Yo creo que es igual en las empresas. Obviamente cambia con el tamaño, con el giro al cual te dediques, con la inversión, si es nacional, si es extranjera, ¿no? Sí cambia, es decir, esos factores, ese contexto, desde luego que cuenta y desde luego que tiene una importancia primordial, ¿no? Pero yo creo que la razón principal sí tiene que ver con conocer el negocio, con cómo nosotros podemos ver de qué se trata el negocio para nosotros poderlo implementar. Entonces, a ver, la problemática puede ser mayor en una empresa más grande, desde luego, no es lo mismo manejar 5,000 empleados en una empresa coreana de la región que 300 empleados en una empresa de servicios de la región. Es decir, sí tiene mucho que ver esto porque la composición del personal, de los colaboradores, también va a ser diferente. En algunas empresas de servicios, pues no hay gente operando, es gente que tiene quizá un nivel de estudio superior. Entonces también tenemos que ir detectando esa parte, no solamente las edades, sino también los estudios y los intereses que tienen los colaboradores en la organización. Entonces, el secreto para la buena gestión de los recursos humanos y que esto impacte en el funcionamiento estratégico, efectivo de las empresas sería el conocer tu empresa y el compartirlo, ¿no? El saber dirigir entonces a los colaboradores y a las cabezas de recursos humanos, directivos. Una vez que conozco mi empresa, que yo tengo ese conocimiento total, entonces tengo que armar un buen equipo. Okay. Yo también, como recursos humanos, tengo que tener un muy buen equipo que pueda operar y que pueda implementar estrategias. Entonces yo conozco el negocio, yo sé de recursos humanos, ahora lo que me toca es hacer una planeación de los recursos humanos. Entonces, ¿cómo? Pero la planeación se hace en otra área, en desarrollo institucional, en la planeación estratégica. No, a ver, cada departamento tenemos que involucrarnos y tener nuestra propia planeación alineada a la planeación institucional de la empresa. Pero nosotros tenemos que implementar estrategias que hagan cambios. Y más en esta época donde tenemos cambios tan repentinos y no solamente a propósito de este año y medio de pandemia, sino estamos en una época de cambio constante. Claro. Y tenemos que estar muy alerta a lo que pasa en nuestras organizaciones. Muy bien. Ahorita que mencionas esto de la pandemia, otro ámbito que a ustedes les toca por completo tratar es la cuestión del reclutamiento, de elegir al recurso humano que va a estar dentro de una empresa para desarrollarse y cumplir objetivos. ¿Cuáles han sido los retos, o más bien, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos las nuevas generaciones que vamos en búsqueda de trabajo en las diferentes empresas, sea de lo que sea? ¿Cuáles son esas habilidades que los departamentos de recursos humanos están detectando como necesarias en este momento en el que estamos viviendo tantos cambios y bueno, después de la pandemia que vivimos como este híbrido entre lo presencial, entre lo virtual?
Y lo primero que quisiera decir, Aranza, es trabajo sí hay. En todas las empresas Arla, todas las semanas estamos contratando personas, a todos los niveles. El gobierno ha hecho su parte, Fomento Económico ha hecho su parte, han llegado, quizá no todas las empresas que quisiéramos que llegaran, todas las inversiones extranjeras o nacionales a la región, pero trabajo sí hay. Entonces, sí estamos haciendo esta labor de reclutamiento, de selección, y a propósito de la pandemia, desde luego que cambió. Lo primero, las entrevistas ya no son presenciales. Entonces, todo lo que nosotros nos fijábamos de la imagen corporal de la persona, de cuál era su gesticulación, de cómo se comportaba, eso ya hoy en día no lo tenemos, o al menos no lo tenemos como lo teníamos antes. Entonces, este trato impersonal, digamos, a través de una pantalla, de hacer las entrevistas, ha sido complicado no solamente para el reclutador, sino también para el colaborador que está esperando o que está aspirando a entrar a una empresa. Entonces, ahí cambia, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos que considerar es la no discriminación. No podemos nosotros hacer absolutamente nada que pueda darse a entender como una discriminación por sexo, por edad, por alguna enfermedad, por alguna preferencia sexual, por nada del mundo. Y no porque exista una ley, sino porque hoy en día las empresas, como decías hace un rato, ¿a quiénes les costó más? Pues quizá a algunas empresas les costó más entender que el cuidado de la persona es lo primordial hoy en día desde los recursos humanos. Y las empresas tenemos que entender eso. Si cuidamos a la persona, si nosotros estamos cuidando su desarrollo, su crecimiento, su bienestar, vamos a tener colaboradores felices, colaboradores satisfechos que van a ser más productivos a la organización. Esta es una relación ganar-ganar. Entonces, claro que cambió porque nos dimos cuenta de muchas cosas que quizá no estábamos atendiendo como cuestiones de salud mental. La pandemia llegó, aquí está, no se va a ir en muy poco tiempo, va a seguir, pero hay otra pandemia, si la pudiéramos llamar así, que es la salud mental. Y eso es otro de los retos que tenemos desde Recursos Humanos. ¿Cómo atender la salud mental de nuestros colaboradores? Y eso entra ya en el tema de responsabilidad social, ¿no? También de las empresas, que es otro tema que les toca abordar desde la administración, desde los recursos humanos, ¿no? Así es. Una de las vertientes de la responsabilidad social es la calidad de vida, y en la calidad de vida no solo de nuestros trabajadores, sino también de todos los grupos de interés con los cuales tiene relación la empresa, ¿no? Entonces, desde luego que una parte de la responsabilidad social es cuidar esta calidad de vida, este bienestar de las organizaciones, pero el bienestar de la persona. Y la persona no es cerebro, no es cuerpo solamente, es todo, es un ser integral que tiene emociones, que tiene familia, que también piensa, que puede aportar, que tiene soluciones, y que también debemos atender esa parte. Oye, ¿nos tenemos que convertir entonces en psicólogos? No, ni siquiera tendríamos que tener forzosamente un departamento de psicología dentro de la organización. Ojalá lo podamos tener. Lo que debemos de estar es atentos desde las áreas de recursos humanos a esa parte de la salud mental de nuestros colaboradores. ¿Cómo están? Hay una pregunta que hoy en día está como teniendo en boga, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Desde ahí partir, desde los recursos humanos, interesarnos por el otro. No solamente el buenos días, no solamente el esta es tu carga de trabajo de hoy, o el cómo va tu trabajo, o los resultados que has presentado, es cómo estás hoy. Y cómo estás involucra tu ser interno. Si nos vamos involucrando en esa parte en las organizaciones, vamos a avanzar más. Y esas personas que están trabajando con nosotros van a tener un sentido de identidad, van a tener un sentido de pertenencia mucho más grande, y van a estar más tiempo con nosotros en la organización. Ok, y en la cuestión del otro lado, o sea, la gente que está en búsqueda de trabajo, ¿qué habilidades necesitan con los retos de hoy? En las empresas con las que ustedes colaboran, ¿cuáles son esas habilidades que encuentran en común, que buscan? No sé, una empresa una empresa de refrescos, una empresa educativa, una empresa que tiene que ver con medios de comunicación. ¿Qué cosas están buscando como habilidades en los colaboradores, en los estudiantes, en las personas que acaban de graduarse? ¿Cuáles son esas habilidades que ustedes están ahorita buscando y creen que son esenciales a la hora de contratar a alguien? Padrísima pregunta, porque aparte lo traemos muy fresco,
porque lo acabamos de ver en nuestro cuarto congreso anual ARLA, hace una semana que tuvimos el congreso, y uno de los ponentes, un español, Jesús Gallego, nos comentaba precisamente este tema, ¿no? Es decir, cómo nosotros tenemos que ir transformando de las habilidades duras, de las técnicas, a las habilidades blandas. Me explico. Antes pedíamos que supiera manejar un software, que supiera de computación, que tuviera experiencia, y si nos daba los resultados desarrollando su software y aunque no platicara con nadie, no socializara, no tuviera un comportamiento distinto, pero nos daba los resultados y él cumplía con el desarrollo de software, para nosotros era perfecto. Pero hoy en día estamos buscando habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades sociales, otro tipo de habilidades más que no tienen que ver tanto con la técnica, y no significa que no pongamos atención a la parte técnica o a la parte profesional del candidato, pero estamos poniendo mucha atención a las habilidades blandas. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Cómo lo sé hacer? ¿Cómo me comporto en público? ¿Cómo trabajo en equipo? ¿Cómo socializo? Esa parte de cómo me comunico yo desde mi vestimenta, desde mi forma de hablar, desde la forma en que me comporto dentro de la organización, cómo me relaciono con personas mayores, con personas menores, cómo me relaciono yo con gente de otro rango en la institución, si desprecio, si discrimino, esas partes nos estamos fijando mucho. Para nosotros ahora es muy importante las habilidades blandas dentro de un proceso de reclutamiento y selección. Me gustaría hacerte una última pregunta acerca de ti, o sea, es algo muy personal. ¿Qué es lo que te deja a ti el trabajo de recursos humanos en tu vida? ¿Cuál es el mayor aprendizaje o cuál es la mayor recompensa que has tenido al involucrarte en este tema? Hace unos años que me invitó mi rectora a trabajar en esta área, yo le decía, y me vas a dejar trabajar, me vas a dejar hacer los cambios. Y para mí fue muy satisfactorio recibir un sí. ¿Por qué un sí? Porque yo soy muy crítico. Yo suelo hablar, suelo decir las cosas, suelo expresarme sobre injusticias, sobre cosas que no me parecen en la organización o en la misma sociedad, ¿no? Y cuando me invitaron, me dijeron, sí te vamos a dejar trabajar y sí aceptamos que se propongan cosas. Para mí fue muy satisfactorio porque dije, voy a poder cambiar las cosas que yo he criticado porque desde mi punto de vista no se han hecho de la manera indicada. Pues creo que esa es una satisfacción, el decir, oye, hemos podido hacer cosas por darle un vuelco al clima laboral, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, el incrementar sus puntajes, el que la gente se sienta a gusto, el incrementar el nivel de productividad dentro de la organización. Es decir, cómo el que la gente también reconozca que se ha hecho un trabajo para que recursos humanos haga su trabajo sin ser alguien que esté levantando siempre la banderita de aquí estamos, sino sin que se note, pero a la vez la gente lo reconoce porque sí se nota en lo largo de tu vida, en la satisfacción laboral, en los indicadores de desempeño, en que tenemos menos rotación, en que tenemos menos ausentismo. Es decir, te da una satisfacción en que el equipo de trabajo se siente a gusto, el que retaste a tu equipo de trabajo a hacer más cosas y se han logrado hacer, ¿no? Pues creo que esa es la satisfacción más grande, decir, oye, tengo la oportunidad de cambiar las cosas y me meto desde adentro, ¿no? Algunas veces no lo hacemos desde adentro, pero yo creo que es importante involucrarnos para poder hacer las cosas y poder tener transformación en algún cambio. Excelente. ¿Nos puedes compartir, por favor, las redes sociales de Arla, dónde podemos conocer más de su trabajo, acerca de ti? Gracias. En Arla nos encuentran en Arla-oficial, así estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, estamos como Arla-oficial. En nuestra página de internet están todas nuestras empresas socias, todos los logotipos. Tenemos ahí los requisitos para ser empresa Arla, que son muy sencillos. Ahí mismo viene el formulario para poder acceder a meter tu solicitud de admisión. Y realmente hemos crecido mucho en estos últimos años en la Arla, y yo creo que eso es un síntoma de que se están haciendo bien las cosas en la asociación y que estamos siendo de alguna manera útiles
dentro de los objetivos de la ARLA para estas grandes empresas de la región. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por darnos tu tiempo, compartirnos de tu experiencia, de tu conocimiento. Gracias a ustedes por vernos. Yo soy Aranza Torres y esperen la próxima charla de Maga. Esto ha sido todo. Que tengan un excelente día. Adiós.